Bienvenidos al curso de Creando Encuentros Bíblicos en Comunidad. Estamos muy contentos de estar participando en ese curso de capacitación que está patrocinado por la Asociación de Campamentos Cristianos Internacionales. Y aquí estamos acercándonos a un grupo de acampantes quienes ya han creado comunidad, han hecho la pregunta del enfoque vivencial, han compartido el contexto, incluso ya han observado el pasaje. Entonces ya están listos para elaborar las preguntas de interpretación. Ya hay una buena relación entre ellas, ahí con su confidente en medio. Entonces veamos aquí cuáles son las características de las preguntas de interpretación. Bueno, en primer lugar, las preguntas de interpretación dan seguimiento a las respuestas de los ejercicios y preguntas de observación. Entonces, si se dijo, mira, haz una lista de palabras o frases claves, una pregunta natural podría decir, pues, ¿qué significaban o qué significan las preguntas o frases claves que observaste? También muchas veces las preguntas de interpretación comienzan con un por qué. Por ejemplo, en Nehemías 8:10 dice, ¿por qué el pueblo se les enseña no estar tristes, sino de regocijarse? A veces el por qué está combinado con alguna observación, como ¿a qué horas fue Nicodemo a visitar a Jesús? En la noche. ¿Y por qué? También las preguntas de interpretación piden que el acampante explique causas, resultados o efectos de tales eventos o acciones. Entonces, digamos, si se está hablando de la historia del hijo de David, Amnón, entonces uno podría decir, bueno, ¿cuáles fueron los factores que influenciaron la conducta de Amón? ¿O por qué crees que David no castiga a Amón? ¿O cuáles son los resultados de esta decisión con respecto a Amón? Cuando se trata de una persona, uno puede averiguar a veces sobre sus motivaciones o sus virtudes, incluso sus debilidades. Por ejemplo, uno podría hablar sobre la figura de Elías. ¿Cuáles eran sus virtudes o cuáles eran sus debilidades? Siempre pidiendo qué evidencia hay en la escritura de estas cosas. Además, otra característica es la importancia de que las preguntas piden analizar el texto y no dar su opinión. Quiere decir que no, cuando comienzas a hacer algo ¿qué crees tú? O ¿ustedes qué creen? ¿O cuál es su opinión? No es una buena pregunta de interpretación. Más bien uno busca que indagan en el texto, no su opinión, sino qué quiso decir el autor original. Siempre enfocándolos hacia el texto, no simplemente especulaciones de ellos. Ahora, ¿cómo es que debiera uno proceder para elaborar las preguntas? En repetidas ocasiones estamos diciendo váyanse a sus 12 columnas. Cada persona es responsable de crear su propio EBC. Entonces, ve a tus columnas y inspírate con los mismos encabezados que funcionaron bien para ti en esta etapa de interpretación. Y muchas veces eso te da las ideas para crear tus preguntas para tu EBC. Simplemente son típicamente como 3 a 5 preguntas y una buena forma es ensayarlas, contestarlas para asegurar su calidad y que haya un fluir de una pregunta a otra. También es importante que tu última pregunta siempre deje clara la interpretación final.
Por ejemplo, decir qué es lo que Dios está diciendo o cuál es el mensaje final o por qué fue escrito este pasaje o qué habría significado para los primeros oyentes. Si es del género de literatura profética o de Apocalipsis, uno podría decir cuál es el principio teológico que se refleja en el significado del texto. O si es un relato, uno podría preguntar sobre modelos a seguir o modelos para imitar. Es importante que al final el campero tenga muy bien entendido y escrito en su manual la interpretación final. Y por último, siempre escribes las respuestas en la guía para el facilitador. No queremos que el facilitador esté adivinando las respuestas, ya están en la guía. Bueno, ya con esas preguntas, uno va a su manual del acampante y aquí está un ejemplo de un campamento que se llamaba ADN, algo que tú no puedes cambiar y era para adolescentes de 13 a 17 años. ¿Cuáles son las características de una vez que vas a poner las preguntas en el manual del acampante? Pues ya tienes las 3 a 5 preguntas y necesitas buscar una forma creativa para diagramarlas. O sea que, por creativa que sea, la diagramación siempre tiene que proveer espacio para escribir sus respuestas. Uno necesita evitar la sensación de que estén los camperos contestando un cuestionario o un examen. Entonces, a veces simplemente ponerles en formas, diagramarlos en forma creativa, inspira un poco que contesten. Recuerda, la diagramación no debe servir de distracción, sino es para despertar su interés y motivar al acampante a pensar y a contestarla. Tenemos algunos ejemplos y ahorita lo más importante es que no te fijes en el texto. Lo que quiero que veas es más bien la figura, el diseño, el diagramación de cómo están las preguntas. Incluso aquí este ejemplo tiene como una parte de manualidad, de ver la pregunta abajo y poner tu respuesta encima. Aquí hay otro que usa como si fuera pétalos de una flor. Otro ejemplo de la interpretación de forma de diagramarlo es usando cuadrantes. Entonces tienen que contestar las preguntas que se encuentran en cada cuadrante. Siempre cuando escribes en la guía para el facilitador, pones las preguntas. Aquí se ve la interpretación final, que debiera quedar muy claro en la guía. Esta escena es emocionante porque se ve que están compartiendo y interpretando el pasaje. Cada acampante tiene la oportunidad de compartir y es importante que siempre quede claro cuál es el mensaje final del pasaje. Por cierto, en ese caso se tuvo que unir esas dos cabañas, pero típicamente los EBC siempre tienen grupos de 4 a 5 camperos. Bueno, ya se terminó la etapa de la interpretación del pasaje. Confieso que no es tan cómodo para mí hablar viéndome en pantalla como es hacer los videos así, que solo oyes mi voz, pero estamos en el curso de Creando Encuentros Bíblicos en Comunidad y estamos en lo que son la serie de preguntas de interpretación. Y estás de que ya has hecho el estudio bíblico con el campero, ellos ya analizaron, observaron el pasaje y ya estás en el punto de que ahora quieres ayudarles a interpretarlo.
Y hay un aspecto que necesitas entender sobre la interpretación, que en esencia significa que el pasaje tenga sentido y significado para el acampante. Sentido y significado son lo que las investigaciones en las neurociencias dicen que hace que el cerebro recuerda y aprende cuando algún contenido tiene sentido y tiene significado. Eso es lo que ayuda a que retenga el cerebro, el corazón, lo que estás estudiando de la Biblia. Entonces, al entrar, tú estás en tu mente diciendo, ok, ¿cómo puedo hacer que lo que estamos estudiando, la gente entienda que tiene que ver con su vida? De alguna forma, sentido tiene que ver con el hecho de ayudarles poder articular qué significa el mensaje, qué es lo que la parábola nos dice al final de cuentas, porque han hecho ejercicios, han compartido, pero al llegar hacia el final de esta etapa de la interpretación, el alumno debiera poder decir, esto significa tanto. Ahora, todavía no es personalizado cuando es en el caso de la aplicación. No es todavía, esto significa para mí o este tiene sentido para mí, porque siempre estamos diciendo qué es el sentido y el significado que los autores originales quisieron transmitirnos. Entonces, algunas de las formas, cuando vas llegando al último, la última pregunta, a la última fase de interpretación, y necesitas que el acampante logre decir, ok, el sentido de ese pasaje, de ese relato de la vida de Daniel, por decir, o José, que ellos pueden concretarlo, articulándolo, escribiéndolo, comentándolo con un compañero. Entonces, una forma en breve puede decir, escribe y luego comparte para poder corroborar si es cierto, si están atinados. Puede ser de que tengas un diario, puede ser que escriban en el manual, puede ser de que hacen parejas y digan, mira, al final lo que quiso Jesús decir con las tres parábolas del hijo perdido, la moneda perdida y la oveja perdida, es esto. Entonces, el alumno tiene que poder articularlo. A veces puedes decir, hágame un dibujo que captura exactamente qué es lo que están tratando de comunicar en este salmo, por decir. O escribe, si tú fueras a comentar con un amigo por carta, dirías, mira, en Efesios lo que Pablo está tratando de decir es esto. Porque, como te digo, interpretación tiene que poder tener como no un montón de ideas como variadas, un poquito aquí, un poquito allá. Esa es la etapa en que el alumno logre decir, este es el sentido que tiene. Ahora, con esto no queremos decir que hay una sola interpretación de un solo pasaje. Una de las riquezas de la palabra de Dios es que uno puede leer la vida de David y con su pelea de su pelea de Goliat y decir, wow, esta es lo que yo aprendo y veo en este pasaje. Y la otra persona puede estar estudiándolo y más o menos se fue por otro ángulo. Igual un sermón. La misma persona puede escuchar el sermón y haber entendido esto o aquello. Pero lo que queremos decir es que tú hiciste el trabajo de trabajar en las 12 columnas. Tú has hecho una aplicación personal, has hecho el trabajo arduo. Entonces, no es que una sola interpretación es exclusivo a que otros sean malos.
por eso fuimos ortodoxamente diciéndote que estudia un comentario, porque esté alineado tu interpretación con los siglos y siglos de interpretación de eruditos. Pero sí el alumno, cuando al final de esta etapa, tiene que poder articular y decir, mira, esto es lo que está tratando de comunicar el autor con claridad. Entonces, necesitas alguna forma variado cuando estás en serie. No puedes tener en las 4 EBCs, escribe una carta con el sentido de la interpretación final y todos los 4 en la serie lo hacen así. Obviamente tienes que variar, pero el fin es el mismo. Así que les he dado algunas ideas. Adelante con ese trabajo. Entiendo que la primera vez que uno lo escribe un EBC es más difícil, pero pronto llegará a ser un hábito en ti. Bueno, adelante, sigamos trabajando y creando